Qué bueno, qué maravilloso es poder hablar de resurrección, hablar de vida en medio de esta pandemia que sacude a todo el mundo. Qué bueno es hablar de resurrección en medio de tantas y tantas muertes. Qué bueno es hablar de resurrección cuando el mundo está vestido de luto. ¿Por qué? Conforme a muchas personas ven la muerte como el fin de todo. Hay para quienes la muerte es supremamente determinante, es totalmente determinante, termina con todo. Cuando la persona muere, para algunos ya terminó todo. Pero según vemos en la Biblia, no es así. En Cristo hay resurrección. En primer lugar, el mismo Cristo resucitó. Y a través de Cristo hay resurrección para el ser humano que sigue a Cristo. El hablar de resurrección es hablar de volver a la vida. El hablar de resurrección es decir que aunque muchos han muerto, pero la vida no ha terminado. Es una pausa. Habrá una continuación. Aunque la vida física en ese cuerpo de esas personas terminó, pero la existencia no terminó. Hay una continuación. Y qué maravilloso es poder hablar de esto cuando nosotros vemos partir a tantas y tantas personas, muchos de ellos nuestros seres queridos, muchos de ellos partir en el Señor. En el día de hoy celebramos esta celebración maravillosa que por muchos años, por siglos, 1991 años celebrando de que Cristo resucitó, de que la tumba está vacía, de que hoy nosotros podemos celebrar que el Señor resucitó. Un domingo como hoy, como les decía, hace casi 2000 años, para ser un poco más acercado a la fecha, porque no hay una fecha exacta, hace 1991 años. Si tomamos como referencia la fecha que la mayoría está de acuerdo de que el nacimiento de Cristo fue en el año 4 antes de Cristo. La muerte no es el fin, es lo que aprendemos en las Escrituras. Jesús resucitó y esto apunta a las demás resurrecciones que habrá. Mis hermanos, Cristo resucitó. Y quiero invitarle a que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, a la altura del capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 20. Vamos a leer varios versículos, pero vamos a ir pausando. Y en esta primera lectura vamos a leer del versículo 20 hasta el versículo 22. Y dice así la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué maravilloso saber esto. Así como en Adán heredamos la muerte, todos los que somos descendientes de Adán, todos los que venimos a través del linaje de Adán, todos los seres humanos heredamos la muerte a través de Adán. De esa misma manera también todos los que están en Cristo heredan la vida eterna. Todos los que vienen a Cristo heredan la resurrección para vida eterna. Y nos sigue diciendo versículo 23 al 26, al 27. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder.
Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. La resurrección de Jesús es de inmenso significado para el cristianismo. Es el evento más importante del cristianismo. Es interesante que precisamente la iglesia evangélica se reúne los domingos porque heredó esta práctica de la iglesia primitiva, los apóstoles, la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva. Se reunía el primer día de la semana a celebrar la resurrección del Señor. Y de ahí es que nos reunimos a celebrar nuestro servicio de adoración a Dios el domingo. Hay algunos que creen que es que nosotros hemos cambiado el día sábado, que fue el establecido de reposo para el Señor, y hemos puesto el día de reposo el domingo. Pero no es así. Nosotros tenemos el domingo como el día de celebración, de adoración a Dios, porque nuestro Señor resucitó en domingo. Su resurrección, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de la resurrección de Cristo para el ministerio de Cristo? La resurrección de Cristo para su ministerio es el sello de aprobación del Padre Celestial al ministerio del Hijo. Su ministerio de ser vicario, de ser la propiciación. Ese sacrificio que hace el Hijo, ese lugar que ocupa el Hijo, y viene a morir, viene en primer lugar a vivir por su pueblo, porque a veces solamente hablamos de la muerte de Cristo, pero es importante que nosotros los cristianos sepamos que la vida de Cristo es de capital importancia para el creyente, porque es precisamente la vida de Cristo la que es acreditada a nosotros, su obediencia, su justicia. Él vivió la vida perfecta, y esa vida perfecta es acreditada a nosotros. En su muerte, Él ocupa nuestro lugar. Es decir, esta vida de pecado que nosotros vivimos es entonces adjudicada a Cristo, y es por esto que Cristo muere en la cruz. Y celebramos la resurrección porque con la resurrección Dios el Padre dice que su justicia queda satisfecha con el sacrificio de Cristo. El Padre dice, es correcto, es satisfactorio el sacrificio que Cristo hizo por su pueblo. Y por eso el Padre, como juez del universo, dice que la justicia divina está satisfecha con el sacrificio de Cristo, y por eso los resucita de los muertos. Ese sacrificio expiatorio, que era la palabra que buscaba hace unos minutos, ese sacrificio propiciatorio por el cual Cristo paga por el pecado de su pueblo. ¿Y qué representa la resurrección de Jesús para nosotros los creyentes? Su resurrección es nuestra justificación, como nos dice la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 25, que nos dice, el cual, refiriéndose a Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones. Recordemos ese capítulo 53 del libro de Isaías, que describe muy bien, muy detallado, muy claro cómo el Padre Celestial carga en Jesús el pecado de todos nosotros. Y es lo que se refiere Pablo aquí en Romanos capítulo 4 versículo 25, cuando dice, el cual, refiriéndose a Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado, como decía,
por nuestras transgresiones. Y vuelvo a repetir, antes de ayer en el servicio del Viernes Santo, veíamos en el capítulo 53 de Isaías cómo se detalla allí cómo Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La culpa por nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas cada cual por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia, nuestra justificación. ¿Y qué significa esto de que fue resucitado para nuestra justificación? El mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos explica en qué consiste esta justificación del creyente, esta justicia del creyente. ¿A qué nos referimos? Vamos a Romanos, aquí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Solo vamos a leer porque el pasaje que vamos a leer ahora es inmensamente rico. Pudiéramos pasarnos un largo tiempo hablando de él, pero solo vamos a leer y vamos a puntualizar allí algunos detalles. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quién es esta justicia de Dios? ¿Quiénes son los que reciben esta justicia de Dios? Todos los que creen en Cristo. Y dice, ¿por qué debe ser así? Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Y son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo es que somos justificados? Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa resurrección de Cristo es el sello de que nuestra redención fue completada. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia. ¿Y cuál es esa justicia? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Por qué es tan importante para nosotros este evento de la resurrección? Porque con la resurrección el Padre autentifica. El Padre reconoce. El Padre dice: la justicia divina ha sido plenamente satisfecha, y por eso resucita al Hijo, para que se cumpla todo lo que el mismo Hijo decía de que Él resucitaría. Y entonces, ya que somos declarados justos en Cristo, ya que a través de este sacrificio de Cristo, todos los que son de Cristo son declarados justos, son declarados libres de culpa, como nos dice aquí en este versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Este es un término teológico que se refiere a un sacrificio sustituto. Este sacrificio sustituto propicia. Es suficiente para aplacar la ira que merece el pecado. Esto es lo más breve que podemos decirlo. A través de Cristo recibimos perdón de pecado. Y nos dice el mismo apóstol Pablo aquí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es que usted es libre de algunos pecados, como algunas personas creen, algunos hermanos creen que cuando usted vino a Cristo,
Dios lo perdona de los pecados que usted cometió en el pasado, pero que si usted comete un pecado de ahora en adelante, entonces pierde su salvación. No, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el mismo apóstol Pablo, en este capítulo 8, más adelante, en el versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ya el juez justo, que considera la justicia humana como un trapo de inmundicia, dice que la justicia divina ha sido satisfecha a través del sacrificio de Cristo, y que todo el que viene a Cristo recibe pleno perdón de sus pecados. El apóstol Pablo entonces pregunta, ¿quién pues contra nosotros? Y sigue diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Dios es el que nos declara justos. El juez justo, el juez supremo del universo, dice que la justicia divina ha sido satisfecha a través del sacrificio de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Y es lamentable decir que muchos acusan, a veces hasta nosotros mismos. Hay personas que dicen, ay, pero Dios me va a perdonar. Hay cristianos que se consideran que no, y escuchan la voz de Satanás cuando Satanás le dice que no, que ellos no son salvos, que ellos no han sido perdonados. Pero la pregunta es, ¿la voz de quién vamos a escuchar? Porque la voz de Dios en su palabra es que hemos sido declarados justos por el sacrificio de Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además, como si todo esto fuera poco, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El mismo Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Y dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación como este coronavirus? No. ¿Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? No hay nada que nos pueda separar de este amor que estuvo en la disposición de entregar a su Hijo por nosotros, y el Hijo estuvo en la disposición de entregar su vida por nosotros. En segundo lugar, es interesante que hemos visto que con la resurrección de Cristo también habrá resurrección para todos, para los que son de Cristo y para los que no son de Cristo. Vamos a ver. Hablemos en primer lugar de la resurrección para los que creen en Cristo. Y vuelvo a la lectura original de 1 Corintios 15, 20 al 23. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, luego las primicias. A estas primicias algunos interpretan como esas personas que resucitaron cuando Cristo resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida. Hay un día maravilloso donde nos volveremos a reunir con nuestros seres queridos, donde nos volveremos a reunir con nuestros hermanos que han partido y que hoy en día duermen. Es interesante la palabra que usa Jesús.
Y esto me recuerda el debate cuando vienen los saduceos para tentar a Jesús y le hablan de la muerte. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Por qué Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Y él mismo da la respuesta y dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Yo en ninguna parte de la Biblia encuentro decir que Dios es el Dios del difunto Abraham, del difunto Isaac, ni del difunto Jacob. Hay personas que si una persona muere, de ahí en adelante ya es difunto. Bueno, yo no estoy en contra de que la gente diga eso, pero a veces veo como que es como con tanta rigurosidad. Sin embargo, Jesús no dice: voy a ir donde el difunto Lázaro. En Juan capítulo 11, versículo 11, dice Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. Y luego en Primera Tesalonicenses, cuando nos habla de los que duermen en el Señor. Mire, todo el que está dormido, aunque no está consciente de lo que está pasando aquí en la tierra, pero en un momento despertará. Esa es la enseñanza que nos transmite. Que todos los que han creído en Cristo, en un momento serán despertados, resucitarán, volverán a la vida, y todos estaremos juntos, los que hayan partido y los que no hayan partido para la venida de Cristo, todos seremos reunidos. Hay resurrección, hay una resurrección para todos. Y qué maravilloso es los que hemos creído en Cristo. El saber de esta esperanza maravillosa de los que han creído en Cristo. Pero también hay resurrección para los que no han creído en Cristo. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 12, versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. La versión Dios habla hoy lo dice más claro, dice: unos para vida eterna, otros para la vergüenza y el horror eterno. El horror eterno. Hay unos que seremos despertados para vida eterna, pero hay otros que serán despertados para la vergüenza y el horror eterno. ¿Y quiénes son esos que serán despertados para la vergüenza y el horror eterno? Vayamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 en adelante. Nos dice: vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay un registro de cada una de las obras que hacemos todo el mundo. Dios lleva un registro de las obras de todo el mundo, y por eso dice: los libros fueron abiertos. Y dice el versículo 13: el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos los muertos, no importa el lugar donde haya muerto, no importa el lugar donde estuvo, se presenta delante de Dios. La muerte y el Hades, dice el versículo 14, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es interesante de que aquí nos habla de la muerte
no como simple y llanamente un estado físico. Nos habla como un sujeto. Y este sujeto, o como algo, fue lanzado en el lago de fuego. Y dice el versículo 15, el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son los que resucitarán para vergüenza perpetua? Los que su nombre no estén inscritos en el libro de la vida, el libro del Cordero. Aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, porque solo los que están en Cristo, los que son de Cristo, son declarados justos. Ya lo leímos en Romanos capítulo 8, que solo los que están en Cristo, que solo los que son de Cristo, que solo los que han recibido el perdón a través del sacrificio de Cristo, son los que están inscritos en el libro de la vida. Leo nuevamente 1 Corintios 15, versículo 20 en adelante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia debajo de sus pies. Los que son de Cristo son aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Son aquellos que han sido declarados justos. Son aquellos que han recibido la justicia de Cristo. Mi pregunta, mi amigo, mi amiga que está escuchando este mensaje: ¿dentro de cuál grupo estarás tú en la resurrección? Porque todos resucitaremos. Hemos visto, Cristo resucitó. Hace casi 2000 años que Cristo resucitó. Luego, los que son de Cristo y que hayan partido, que hayan muerto antes de que Cristo llegue, serán resucitados. Y todos juntos seremos transformados. Pero luego hay otra resurrección, según vemos en Apocalipsis capítulo 20, en donde hemos leído que todos los que murieron son presentados. Y hay dos grupos. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, eso quiere decir que hay algunos que sí estuvieron inscritos en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. En ese lago de fuego es que se refiere el profeta Daniel cuando dice que unos serán resucitados para vida eterna y otros para vergüenza y horror eterno. Mi amigo, ¿dentro de cuál grupo, mi amiga, estarás tú? Eso tú lo decides en el día de hoy, en este momento. ¿Cómo se inscribe tu nombre en el libro de la vida? Cuando tú te arrepientes de tus pecados. Arrepentidos y convertidos. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Una de las cosas que nos ha mostrado esta pandemia del COVID-19 es la fragilidad de la vida.
¿Cuántas personas que habían planificado otras cosas hoy no están vivos? Pero, como leía en el libro del doctor John Lennox, ¿dónde está Dios en los tiempos de coronavirus? Un dato que él presenta allí es que alrededor de 1.360.000 personas mueren todos los años. Ese es alrededor, un número promedio, todos los años por accidentes de tránsito. Y los que salen en un avión con destino a otro lugar, los que se acuestan en un infarto, en fin, esta pandemia nos ha estrujado en la cara de que hay una realidad para todos los seres humanos. Y conforme a esa realidad, las estadísticas enseñan que de cada 10 personas, 10 van a morir. Todos vamos a morir. Pero en aquel día, ante el trono blanco, hay una diferencia, y es aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y los que no. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, este es el momento de tú pedirle a Dios que te inscriba en ese libro. ¿Cómo se hace esto? Vuelvo a repetirte, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios. Recibe a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Mis hermanos, la resurrección de Cristo nos enseña que la muerte no es el fin, como creen muchos. Que después de la muerte la existencia continúa. Solo cambiamos de existencia. La resurrección de Cristo nos dice que hay resurrección para todos. Unos, como nos dice Daniel capítulo 12, versículo 2, unos van a la vida eterna y otros van a la condenación eterna, a la vergüenza y horror eterno. ¿Dentro de cuál grupo estarás tú? Oremos. Padre, gracias, Señor, por darnos a Cristo.